Y el comunicado que generó ciertamente muchas respuestas no favorables fue el de la UAR, puntualmente, que lo catalogó como el fallecimiento de una persona, cuando todos veían que había sido en principio un asesinato, ¿no? Pero bueno, dos mínimas. No, está bien, pero a lo que voy es, si vos hubieras escrito ese comunicado, ¿te hubieras dado cuenta que había que ponerle una condena más determinante? ¿Hoy lo ven de esa manera? eh, Hablo con absoluta franqueza, voy a tratar en estos breves minutos de hablar con absoluta franqueza. Esto fue el 18 de enero, imagino, y tratando siempre de pensar bien, ¿no?, de la dirigencia del rugby, bien y mal, como todas las personas, ¿no?, con su costado bueno y malo. Creo que en ese momento, imagino, vacaciones sin gente en las uniones, se sacó un comunicado medio así a las apuradas, y claramente fue poco feliz, ¿no? Yo claramente hubiera hablado de un asesinato, ¿no? Las cámaras y las filmaciones fueron claramente demostrativas de lo que había pasado en Villa Gesell. Ahora, asesinos hay en todas partes, en todos los rubros, en familias pudientes, medias, los pobres. Podrá seguir el debate de cuánto tenga que ver una concepción social, a veces que alienta el delito. Yo creo que el que es delincuente no tiene que ver con su estrato social. ¿Qué lleva? Y te pusiste a pensar todo el tiempo como papá, que supongo que también lo sos. ¿Hay una relación de confusión de que este deporte que es tan agresivo por momentos, para quien no lo entiende, rudo, se traslade a otros aspectos de la sociedad donde te sentís cierta omnipotencia y te lleva, digamos, a tratar de manejar en la vida social el mundo como un scrum violento? Mira, yo creo que es buenísima la pregunta que me haces. En realidad, buena parte de lo que dijiste es lo que nosotros estamos trabajando desde el mes de marzo, en que se crea esta comisión en la URBA. Yo en este momento soy consejero directivo de la Unión de Rugby de Buenos Aires, y se creó esta comisión de formación integral y mejora del comportamiento. Y lo primero que planteamos fue que no teníamos todas las respuestas, que teníamos más dudas que certezas, que no teníamos un buen diagnóstico, pero que lo teníamos que hacer entre todos. Y cuando nos juntamos los 91 representantes de los clubes, empezamos a decir, bueno, en primer lugar, que no eran hechos aislados, que estos temas de la violencia que vinculaban a varones, generalmente que practican rugby, no estaban en la agenda de los clubes ni en la agenda de las uniones, y que teníamos que necesariamente ser parte de la solución. En algunos casos, como bien vos decís, el tema de la omnipotencia, nosotros en el rugby aprendemos a trabajar con la omnipotencia. Se da la situación de un jugador que por ahí mide 1,70 y tiene que ir a taclear o embestir a un jugador que mide 2 metros y pesa 40 kilos más. Y esa sería la buena omnipotencia que nosotros entendemos. Ahora, lo que también advertimos, a partir de decir que no eran hechos aislados, a partir de decir que había una recurrencia de situaciones de violencia, que en muchos casos había una suerte de corrimiento de lo deportivo a lo social, y que muchos jugadores o personas que practican este deporte no advertían la diferencia contextual, ¿no?, de lo que puede ser una orden o una consigna en el marco de un partido, a lo que puede ser la respuesta en un boliche o en un lugar bailable o de ¿Pero diversión. hizo falta el asesinato este brutal de Fernando Baez Sosa para darse cuenta o estaba latente pero un poco abajo de la alfombra ese debate? Yo te digo, yo fui además presidente durante 3 años de un club de rugby, del Club de Rugby Los Tilos, y con pena lo digo, este tema no estuvo en la agenda nuestra, y yo como dirigente sabía que esto sucedía, no te diría con la recurrencia ni con el nivel patológico de un asesinato, que es tremendo, tal vez es la máxima expresión de la violencia, pero está claro que situaciones que involucraban a jugadores de rugby en peleas, en consumos excesivos de alcohol, etcétera, comentarios recurrentes, no solo en los medios. Yo no hago tanto hincapié en los medios como hacen algunos que hablan de campañas. Yo creo que el problema no es la campaña, sino que es la realidad, el problema y qué es lo que hay que atacar. Pero lo cierto es que no estaba prioritariamente en la agenda de los dirigentes tratar el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque vos fijate un hecho curioso. El rugby mejoró, yo tengo 58 años, el rugby mejoró sustancialmente lo que es el manejo del uso de la fuerza dentro del perímetro. O sea, las situaciones de violencia en los partidos, digamos que no digo que son inexistentes, Bueno, pero en ustedes no cuanto tienen, pero ustedes no tienen como el fútbol barra bravas, esa es una gran diferencia, creo, ¿no? no, no, el rugby no tiene eso, no tiene tampoco la masividad del fútbol, pero insisto, las situaciones de violencia dentro de la cancha no se daban. Ahora, las situaciones de violencia que involucran a rugbyers se dan fuera del perímetro de los clubes. Y eso en algunos casos, me permito decirlo y asumo la responsabilidad de lo que digo, hacía que muchos dirigentes dijéramos, bueno, lo que pasa fuera del alambrado del club ya no es un problema del club.
es un problema de los chicos, y bueno, y que se arreglen. Y eso también es parte de la discusión que nosotros estamos tratando de dar. El tema de los consumos responsables, el tema de... Por suerte algunos jugadores importantes del rugby se dieron cuenta también de esto y alzaron la voz, ¿no es cierto? Yo creo que el asesinato de Fernando Báez Sosa, si algo puso en claro, es que nadie podía mirar al costado y nadie se podía hacer el distraído. Semejante situación de violencia, más allá de la conmoción que generó a nivel social, nos obligó a todos a parar la pelota y a reflexionar y decir, esto no puede suceder más. Pero están en una etapa, en esa comisión, ¿estás en una etapa diagnóstica todavía? ¿Están en una etapa diagnóstica o están ya tomando alguna decisión? Nosotros llegamos, lo que hemos hecho es inicialmente un primer taller con esos 91 referentes, después ampliando la masa se sumaron 5 dirigentes más, dirigentes, entrenadores, referentes de los clubes y jugadores por cada uno de los clubes, llegamos a ser 400 y hoy después de 10 meses más o menos 4.000 personas están trabajando en esto. Logramos 4 consensos básicos que tienen que ver esencialmente, primero con la prohibición de bautismos violentos. Bautismos que no Perdón, solo perdón, se dan en ahí el me rugby, detengo. ¿Esto ya está ¿sí? vigente? ¿Ya no hay más bautismos en el rugby o es lo que va a Ya hay, venir? ya hay un consenso obligatorio que ahora se va a formalizar y materializar normativamente, o sea, a través de una circular de la URBA, en donde se prohíben los bautismos denigrantes o violatorios o que pongan en riesgo la seguridad o integridad de Vos que has jugadores. sido, interpreto porque todo, veo obviamente además conozco el nombre tuyo en el rugby, digo, vos has sido jugador, habrás tenido también, ¿cuál fue lo que más hoy decís, por una mirada retrospectiva, esto no pudo ser en un bautismo? ¿Qué se veía en estos bautismos o qué se ve todavía en estos bautismos? Esencialmente lo que se veía eran situaciones denigrantes, de que se le pegaba a los jugadores, se los desnudaba. Lo menos, digamos, grave era que se les cortaba el pelo, pero en algunos casos se los obligaba a la ingesta de alcohol o a situaciones, insisto, muy desvaliosas. Era una especie Entonces, de bautismo como en la vieja colimba, de bailar a un totalmente, soldado. totalmente. Yo he visto, vos podés entrar hoy a YouTube y ves bautismos, no solo del rugby, estos ritos iniciáticos, digamos, o de traspaso. Vos fíjate qué curioso, ¿no? Qué paradójico. Una persona que llegaba al máximo nivel o escalafón dentro del rugby, que era debutar en la primera división de su club, terminaba el partido y ese mismo día se le hacía ese bautismo, ese rito iniciático, que podía poner en riesgo la integridad o la seguridad de esa persona. Eso, a partir del consenso de los 91 clubes, a partir de este año queda absolutamente prohibido. Después el tema, lo otro que se acordó fue capacitar a nuestros entrenadores. El rugby esencialmente es voluntariado. Entonces ese voluntariado no siempre tiene las herramientas didácticas, pedagógicas, para explicarle a los jugadores, sean chicos, sean grandes, juveniles, de plantel superior, cuáles son los límites y las consecuencias del uso de la fuerza. Hay algo que quiero destacar. Nosotros siempre vemos, y esto es parte del aprendizaje de estos meses, al entrenador como un referente en cuanto a la competencia. Y no lo hemos visto, y nos tenemos que hacer cargo al entrenador como una referencia en lo que es el cuidado y la seguridad del jugador. El entrenador, que es el que está más cerca, no solo lo tiene que alertar sobre las destrezas de un partido, sino decirle que pegarle a una persona con la potencia que tiene un jugador, no solo pone en riesgo la vida de otra persona, sino la vida propia. Después el tema de la violencia y el comportamiento dentro y fuera de la cancha. Y por último, los terceros tiempos. Los terceros tiempos que vos lo sabés, vos has jugado al rugby, vos sabés que tenés el primer tiempo de los dirigentes, tenés el partido y después un tercer tiempo de encuentro. En ese tercer tiempo, los jugadores, ha habido una práctica en los últimos años que han transformado ese encuentro de estar con el rival y compartir el espacio en una suerte de previa alargada e interminable hasta las 5 de la mañana, en donde los clubes, complacientemente o no, por desconocimiento o no, lo que permiten es que en esos ámbitos se consuma alcohol y a veces otras sustancias en exceso. Es Entonces yo digo, interesante todo esto que estás contando, o sea, son medidas concretas que se están aplicando, absolutamente, ¿se van a aplicar o ya se están aplicando? se van a aplicar, o sea, estamos materializando, nosotros estamos cerrando y estamos presentando esta batería de medidas que, insisto, lo más importante, Horacio, que tiene estas medidas es que fueron consensuadas con los 91 clubes de la urba. Los Sí. representantes de los 91 clubes se sentaron y dijeron, queremos capacitar a nuestros entrenadores, queremos ponerle fin a los bautismos violentos, queremos terminar con la violencia o los malos comentarios, si bien no son, si querés, comparables con los de la cancha, de una cancha de fútbol, nosotros creemos que un entrenador que grita al lado de la cancha está transmitiendo un ejemplo que no pone al rugby en un lugar de ejemplaridad. Y por último, el tema de los terceros tiempos.
esa introspección, ese diálogo y esa reflexión o esa autocrítica, como empezamos hablando, es parte del trabajo que venimos haciendo nosotros. El asesinato, vos qué formación tenés, además de ser un soy médico? abogado, Abogado. además, soy abogado. Yo digo, necesariamente digamos, la tragedia de Fernando Báez Sosa y además con 8 chicos hoy detenidos por un Es, asesinato y vaya a saber cuánto tiempo van es un a fracaso de la permanecer. sociedad, además del asesinato de un chico. Mira, los dirigentes de Arsenal Náutico de Sarte, que están trabajando mucho en esto, dijeron, hubieron señales y no las vimos. O sea, hubo un fracaso no solo en el momento en el que se da esta muerte, este asesinato, en donde el Estado no estuvo, en donde los guardias lo que hicieron fue sacarse del boliche el problema encima y tirarlo a la calle, sino que hubo un fracaso de muchos efectores y muchas personas que participaron en la formación de esos chicos y que no le dieron las herramientas para darse cuenta que vos no podés estar entre 8 pateando a una persona en el piso. Quiero decir, ese es un fracaso en el cual, porque muchos se amparan en el tema de la violencia social y las condiciones, yo creo que más allá de eso lo que tenemos que reflexionar es que todos, en buena medida o en menor medida, fuimos responsables de un asesinato tan cruel y tan vil como ese. Y con esta gran claridad que estás hablando, ¿vos crees que después de lo que fuese fallido comunicado de la dirigencia del rugby, dejando pasar un tiempo y quizás cuando ya la justicia se expida sobre este caso, donde estos sujetos están detenidos, eh, el rugby tendrá que darle entre comillas, una disculpa pública o algún gesto a la familia como perdón social, qué sé yo, de todos? Ya, yo lo que pienso cada vez que, muchas veces cuando pierdo el horizonte, en una charla o en un debate, cuando escucho algo que no me gusta o cuando encuentro posiciones encontradas en relación a esto, pienso en Fernando Báez Sosa y pienso en la familia. Yo creo en el caso de la familia de Fernando Báez Sosa no va a haber disculpa, porque es como si se hubieran muerto en vida, ¿no? El único hijo que tenía fallecido. La mejor disculpa que le puede dar la Unión Argentina de Rugby y la URBA y las 25 uniones del país, creo que es lo que están haciendo. La UAR, más allá de ese fallido comunicado, inmediatamente implementó un programa que se llama Rugby 2030, en el cual está trabajando todas estas temáticas. Y la Unión de Rugby de Buenos Aires, a pedido de los clubes, está trabajando también desde hace 10 meses en este sentido. Yo creo que el rugby, en su conjunto, a nivel nacional y a nivel uniones, está tratando de desentrañar todo esto que nos pasó. Vos fíjate que durante mucho tiempo se habló de los valores del rugby, que el rugby era un deporte distinto. Honestamente te digo, yo creo que los valores son iguales para todos. No es que los valores del rugby son mejores que los del fútbol, que los del básquet o que los del handball.